Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchos me habíais pedido que haga un resumen de los candidatos similar a ese resumen que he hecho del torneo de San Vicente y debo reconocer que no tenía pensado hacerlo, pero ya que estamos, pues me pongo con ello. Y empezamos con la primera ronda. En los torneos de élite siempre hay algunas partidas en las que no pasa nada. Por no pasa nada, ¿qué quiero decir? Básicamente, los dos jugadores están bien preparados. Generalmente el de negras un poco mejor preparado y el de blancas no puede conseguir ventaja. Y esto, por ejemplo, es lo que pasó en la partida de Nepomniachtchi y también algo similar pasó en la partida de Gukes con Vidit. Por eso vamos a verlas primero. Porque aquí muy probable que Abasov esperara alfil b4 y viene d5 por parte de Nepomniachtchi. Y después de alfil g5 jugó alfil e7, que esta es una... Yo creo que d por c4 está bien, pero alfil e7 no está mal tampoco. Y la verdad que después de alfil e3, h6, alfil h4, d por c4 aquí, que vemos que hay algunas partidas, de hecho, Fresinet la ha hecho, Fresinet amigo de Gusti, Gusti segundo de Nepomniachtchi, muy probable que estén trabajando juntos, muy probable. Y esta idea, de hecho, yo he jugado partidas similares, C5, caballo F3, y esto transpone una línea que hacía Wesley So en su momento, y la verdad que es fácil de jugar. C por D4, en caso de caballo por D4 se juega con alfil D7 seguido de caballo C6 con una posición bastante sólida. De hecho lo he jugado yo también contra Kuzubov en 2021. Y en caso de por D4 se llega a una posición de peón aislado bastante cómoda. De hecho, a torre 1 aquí hay varias jugadas. En A6 está bien, a mí me gusta caballo H5, un plan que hizo Karpov con idea de alfil por, caballo por, luego buscar caballo F4, alfil D7, alfil C6. Pero A6 también es una buena jugada, buscando hacer la jugada B5, ya voy a quitar esto, y después de torre C1, B5, alfil B3, alfil B7, las blancas vieron que el negro está dispuesto a hacer caballo A5, caballo C4, y decidió poner el freno de mano, capturar en F6, hacer D5, peón por, caballo por, alfil por B2 no vale por torre por C6 seguido de caballo E7 y caballo por C6, pero Nepo hace caballo A5 y entramos en una lista de cambios masivos y la posición está más o menos igualada y terminó en tablas. Incluso hay que decir que el negro está un pelín mejor, pero nada especial. Por lo tanto, esta partida ha quedado neutralizada por la apertura. De hecho, este orden preciso que ha hecho Nepo con alfil e7, e3, h6, alfil h4 y ahora d por c4 es un orden que me lo apunto, sobre todo porque después de d por c4 hay líneas que a veces son bastante complejas, mientras que esto parece bastante sencillo. Lo único que tiene que tener Nepo en cuenta para la siguiente es que a lo mejor alguien juega esto, que de hecho, si no recuerdo mal, Dubov en algún momento ha jugado unos planes similares, con idea de comer y después hacer algo así como dama b3, al caballo f3, alfil d3. Es un plan interesante, que puede que se vea en próximas partidas. Vale, por lo tanto, aquí esta partida tampoco nos dijo mucho. Y luego tenemos la de Vidit, que, claro, una vez más tenemos esta variante. Y acá de C3, C5. Que, claro, la Tarrasch es una variante que a día de hoy no es tan común, pero se hace de vez en cuando. Y de hecho aquí, no solamente, después de C por D5, no solamente tienes que estar preocupado de por D5, sino que este sacrificio de peón con caballo C6 es bastante interesante. Pero seguramente Vidi tenía pensado esta variante con idea de caballo F3, caballo F6, alfil G5, alfil E6, que es una variante bastante teórica, que puede que el blanco esté un poco mejor, pero la verdad no es fácil. Y entonces después de C5, Gukesh se vio un poco sorprendido y dijo, bueno, hago E3, mantengo la tensión y mantengo todas las piezas. Y llegan a esta variante muy simétrica que se considera igualado. Y de hecho, básicamente ambos siguieron una de las líneas principales de mis análisis, que es esta línea de A6. Se considera que el blanco tiene alguna idea interesante con esta jugada muy rara, torre A2 con idea de torre D2. Esta es una idea que yo me había preparado para blancas, se la había visto a algunos jugadores buenos como Fedoseyev, pero la verdad que Vidit o estaba bien preparado o la sacó, porque este caballo E5 es importante, con idea de si caballo por E5, alfil por E5,
Si un alfil se pone en B2, de repente esta torre queda en A2 y después de torre 2, caballo por F3 y la idea de esta variante es hacer G por F3, buscando abrir con torre G1 alfil B2. Muy parecido a una partida de Nepomniachtchi con Dean Liren en el Campeonato del Mundo. Y claro, aquí hay que tener cuidado, pero Vidit entiende rápidamente que en esta posición tiene que jugar A5. Es una jugada muy importante para buscar debilidades en el flanco de dama y crear cierto contrajuego. Y aquí el módulo dice C5, bueno, C5 yo la veo desde el punto de vista humano y llego a esta posición y me parece cualquier cosa. Sobre todo una vez me hacen B6, esta torre está entrando, yo no jugaría así, la verdad. Mientras que C por D5 tiene lógica, entra en una línea muy concreta y aquí es donde empiezan a consumir tiempo. Porque Vidit hace E5, mantiene la posición cerrada, muy lógica. Porque después, supongo que después de A por B4, A por B4, pensó que tendría que hacer E5 igual, porque no quería permitir D por E6. Entonces decidió hacer E5 y aquí llegamos a una posición muy compleja en la que debe estar más o menos igualado. Las valoraciones del módulo de Lichess son un poco exageradas, pero me gustaría llegar a la posición clave que llegaron caballo por, dama por, A por B, dama por y dama C2. ¿Por qué me gusta llegar a esta posición? Porque, claro, en esta posición está igualado y las blancas tienen pareja de alfiles. Esto implica que si la partida imaginemos que el blanco consigue terminar su desarrollo, el negro puede estar en grandísimos problemas. Y esto es lo que hizo que Vidit buscara una línea lo más forzada posible. Y encontró este alfil G4. ¿Cuál es la idea? La idea es que si F por G4 viene torre C8. Y además luego hay un caballo E4. Y las negras estarían bien. Por lo tanto, alfil C3, dama A3. Y ahora, en caso de F por G4, sigue torre FC8. Y las negras recuperan el material. Por eso, la partida siguió alfil B2, dama B4, alfil C3 y terminó en tablas. Este fue una partida bastante interesante, aunque la verdad el hecho de no conseguir ventajita con blancas al principio, pues hace que sea muy difícil ganar, sobre todo a estos niveles. Y luego quiero pasar a la de Hikaru, porque llegaron a esta posición de la siciliana y Hikaru hizo esta jugada que yo había analizado hace mucho tiempo y recuerdo que no era tan mala. Y la verdad que siguieron una línea principal y bastante conocida, pero debo reconocer que Nakamura hizo un buen trabajo preparándose y porque, bueno, alfil B5, caballo BD7, caballo F5, A6, fil A4, B5, alfil B3, caballo C5. Todo esto es más o menos forzado y se consideraba que esta posición por alfil E7, alfil por, enroque corto, esta posición de alfiles de distinto color siempre se ha considerado un poquito mejor para las blancas. ¿Por qué? Porque este alfil de B3 está apuntando al punto F7. Pero la verdad que Nakamura se preparó muy bien y siguió profundizando. ¿Pero qué sucedió? Fijaros, porque hizo E4, todavía está en preparación, caballo por, torre 1, enroque, torre por E4, alfil B2, torre B1. Y aquí estamos en la típica posición que es igualdad, pero aquí ya no es tan fácil. Por ejemplo, ¿dónde ponemos nuestro alfil? ¿En A3 para ponerlo en C5 o en F6 para evitar que nos ataquen? Difícil, ¿no? Yo no lo tengo claro. De hecho, el módulo dice ni una ni la otra. Dame F6. Difícil jugada. Y eso es algo que pasa mucho en los alfiles de distinto color. Llegas a una posición que parece igualada y de repente es muy difícil entender las mejores jugadas. Nakamura decidió hacerla sólida, alfil F6, le hicieron dama D5, torre C8, activando la torre, y Caruana busca capturar los peones del flanco de dama, torre C5 para buscar D5, dama 6, torre F5 primero, torre D1, D5 y torre B4. Y claro, esta posición, yo cuando la vi dije, wow, esta posición me parece súper difícil para las negras, pero el módulo da igualdad. Y yo aquí me quedé pensando, vale, ¿por qué esta posición es igualdad? Porque no lo entiendo. Básicamente no lo entiendo. Y de repente veo que el módulo da la jugada de dama E7. Y digo, a ver, dama E7. ¿Qué pasa si me como el peón? No tengo un peón de más y te estoy comiendo aquí en D5. Y de repente estoy pensando y digo, claro, la única opción que hay
para que el módulo diga ventaja es que haya algún ataque. Y se me ocurrió que hay la jugada alfil d4, atacando el punto f2. Y si torre por d4, mate. Digo, esta es la idea de dama e7. Entonces digo, vale, no puedo comer con torre. ¿Y qué pasa si como con dama? Porque con dama ya no hay el truco de alfil d4 porque mi dama puede defender desde f1. Y además hay dos piezas cubriendo la casilla d4. Y me quedo pensando, entonces es alfil c3 y si torre a4 busco el ataque, alfil e1. Muy importante, cuando estamos en posiciones de alfiles de distinto color, tenemos que buscar la iniciativa. Y esto muchas veces es difícil. De hecho, un jugador tan bueno como Nakamura, tiene 59 minutos, pensó 20 minutos y no encontró esa jugada. Por lo tanto, es realmente complicada. Yo, de hecho, cuando vi dama e7 del módulo de análisis, no la entendía al principio. Claro, Nakamura hizo algo similar, ¿no? Porque hizo alfil c3, torre por b5, torre por f2, torre d5 y dama h4. Y parece que está atacando, pero también es verdad que su rey también está débil, porque esta presión f7 es bastante molesta. Y volvió con dama d3 y ahora sigue la jugada torre f6. Por supuesto, en caso de dama por c3 viene dama f2 y dama f1 seguido de jaque mate. Y Caruana hace g3 para evitar las entradas en f2, dama b4 defendiendo todo, rey g2 muy bien colocar el rey en casilla blanca para evitar cualquier tipo de problemas y aquí alfil b2. Y ahora, hasta aquí Caruana había jugado una partida espectacular, pero tiene 12 minutos y estas posiciones no son tan fáciles de jugar. Y aquí Caruana se equivoca de torre. Algo muy importante en las posiciones de alfiles de distinto color es que tenemos que evitar que nuestro rival ponga peones en casillas del mismo color de nuestro alfil y que además debemos evitar que el rey se ponga en la casilla del alfil del otro color. ¿Por qué? Porque un rey en g7 se va a sentir muy cómodo. Esto por un lado. Y por otro lado tenemos que encontrar la coordinación correcta. Y para encontrar la coordinación correcta, una de las claves es cambiar la torre activa del rival y que nos quedemos con una torre activa nosotros. Por ejemplo, en este caso, la clave sería quedarnos con una torre en d7 contra esta torre en f8 y cambiar la torre de d1 por la torre de f6. Y por eso esta jugada no es la más precisa. Caruana, la idea era correcta, cambiar una torre, pero tenía que hacer torre por f1 y ya torre por puede comer de rey. Y después tiene la jugada torre d7 con la presión en f7. Y como vais a ver, el módulo da bastante ventaja. También puede comer de dama, incluso parece ser mejor. Pero la idea es que esta torre se pueda activar en la séptima fila. Y claro, al hacerlo de esta forma, después de g6, aquí Caruana juega rápido porque ya tiene la idea de ahora hacer dama f3 y a rey g7, torre d7. Esta es la idea que tiene Caruana, pero Nakamura muy hábilmente hace dama e7. Y de esta forma la torre no se activa en la séptima fila. Y estos peones no son peligrosos, porque es muy difícil avanzarlos. De hecho, la partida siguió a4, rey g7, a5, torre a8, y aunque tengas peones de más, es muy difícil aprovecharlos. Aquí, en caso de dama 8, habría dama e2 y con dama d1 luego tendría mucho contrajuego. De hecho, la partida siguió torre a7, torre b5, dama d8 atacando en a5, torre d5, dama c7 mejorando un poco y h4 comieron aquí y pronto hicieron tablas. Porque a pesar de que la dama se meta en el flanco de rey, sigue dama d8, dama por f7, rey h6, rey h3, dama e7, la dama se activa y cambiar damas no es suficiente para ganar y este peón está lejos de cortar. Una partida muy interesante y con temas muy interesantes de los alfiles de distinto color. Y por último tenemos la partida de Prague. La partida de Prague que jugó la variante abierta de la española. La verdad que es una variante muy típica. Y debo reconocer que Firulla estaba súper bien preparado. Porque entraron en esta variante de la española abierta, alfil e6, c3, que se considera la línea principal, alfil e7, que se considera la buena. La idea es, si caballo bd2, seguir a caballo c5, alfil c2, d4, y entramos en unas líneas hiper complicadas que se consideran igualdad.
alfil C2, alfil G4 y dama E1. Esto hace tiempo hubo un libro de Donka se llamaba, creo, no recuerdo bien cómo se pronunciaba. Escribió un libro sobre la española muy interesante, pero como eran dos MFs, la verdad que la gente no lo siguió mucho, pero daba esta línea que era muy interesante. Y en caso de caballo C5, alfil por F3 es posible, pero es un lío tremendo y no está nada claro lo que pasa. Entonces caballo C5, caballo BD2, caballo E6. Y aquí, la verdad, este rey H1 no lo tenía en cartera, pero es una jugada que me gusta mucho, porque la idea es hacer caballo G1 y avanzar este peón. Muy interesante, muy bien preparado, Firulla. Y contra alfil H5 hace caballo B3, que esta es novedad. Estuve investigando un poquito caballo G1, una jugada que ya hizo el gran maestro ruso Semen Voiris, un jugador súper interesante. Y después de alfil G6, alfil B1, con idea de avanzar. Y esta idea me parece súper interesante. De hecho, al parecer, después de enroque F4, la única forma para las negras de igualar es comer y hacer F5, evitando el avance de los peones, y parece que esta posición es más o menos igualada. Pero sin duda una idea muy interesante porque es algo nuevo. Y el blanco hizo aquí la jugada caballo B3. La hizo muy rápido y, claro, la idea que tiene es hacer caballo D4 a la siguiente y después avanzar el peón. Entonces, tuvo que comer Pragananda, G por F3 y alfil G5 para evitar que este peón siga avanzando. Y torre G1 de Firulla, alfil por C1, caballo por C1, me gusta mucho porque este caballo puede ir a D3 o a E2 para, para apoyar el avance F4 y dama H4. También muy bien jugado para dejar la dama cerca del flanco de rey, para que de esa forma el ataque no sea tan molesto. Y después de torre G4, dama H5. Y aquí están jugando los dos más o menos perfecto y la verdad que la partida ha sido increíble en cuanto a la precisión, porque digamos que cada uno encontraba el momento clave de hacer las jugadas. Por ejemplo, caballo D3, enroque corto, dama E2, busca hacer torre G1 y claro, aquí Prag se da cuenta de que si el juego sigue de una manera normal, las blancas se van a hacer con la iniciativa. Por eso cambia el ritmo de la partida, hace F5, E por y torre por. Y esta jugada puede parecer normal, pero este caballo de 6 queda un poco inestable. Por lo tanto, hay algunos trucos tácticos. Ahora Firulla hace una maniobra que me gusta mucho, que es hacer F4, torre H6, F3. Y gracias a esa maniobra consolida la torre de G4 y la dama defiende la segunda fila. Torre F8 activando la torre y de momento hace dama F2. Una jugada que la verdad no es fácil de entender porque en este momento no hay ninguna amenaza. De hecho, si pienso de manera humana, diría que torre 1 es la jugada buena, pero si le preguntamos al hombre de hojalata, dice que no hay gran diferencia. Por lo tanto, aquí hay varias jugadas, pero decidí hacer dama F2. También podía haber hecho torre 1, torre F6, torre 1, dama F7. Fijaros cómo Prag ha hecho todo lo posible para consolidar su caballo, muy importante porque es la pieza más inestable de la posición. Y ahora dama G3 de Firulla, buscando algunas ideas tácticas, torre H5, una posición muy difícil de entender. De hecho, ahora lo que hace es torre H5, busca activarse con torre H6, A4 para abrir un segundo frente, torre FH6 para buscar torre H2, torre E2. Y aquí la verdad es una posición súper difícil de entender. De hecho, yo tengo grandes dificultades para entender lo que está pasando. Aquí yo lo que veo es que hay un caballo mal puesto. Intentaría hacer caballo E7, pero seguro que me viene caballo E5 y me ganan. Pues no. Pero bueno, esto es lo que pensaría. Porque ya no puedo. Entonces yo, honestamente, si estuviera aquí, pues no tendría muy claro qué hacer con negras. Y entiendo perfectamente que Prag entrará en esta línea forzada. Torre 1, dama 1 y torre por F3. Me como el peón y luego pienso. Pero claro, Firulla se saca esta jugada de la manga. Y después de caballo por C5 viene torre 8.
Y claro, esta posición no está nada clara, la verdad, porque te dan mate. Entonces, ¿qué haces aquí? Caballo F8 es una jugada que con 10 minutos contra 4 no haces nunca. Y claro, aquí haces dama H5. Y llegamos a una posición que el módulo de análisis da ventaja blanca, pero a ver quién es el guapo que encuentra la jugada torre G2 con 4 minutos en el reloj. O sea, es una jugada muy difícil de ataque y defensa. Claro, la idea se ve fácil. Con el módulo todos somos muy guapos, ¿no? Torre G2. Bueno, de hecho no se ve tan fácil, ¿no? Caballo por C5, vale, torre G7. ¿Y qué más hay que ver? Vale, KF4, torre G7. Y si torre F4, ¿qué más hay que ver por aquí? Pues, torre F4 y aquí ¿cuál haces? Tengo alfil G6 aquí. Espera, ¿tengo alfil G6 aquí? Aquí me tengo que estar flipando un poco. Pero esta parece que gana. ¿O no? No, esta no gana. Por, H por, dama por E6, rey H7. Vale, entonces, ¿qué pasaba torre por F4? ¿Cómo? Dama por, torre G7, rey F8. Ah, hombre. Con 4 minutos. Sí, claro. Ni de broma. A lo mejor hay otra aquí, pero no se me ocurre, ¿no? Porque cada por E6 te comen. Claro, es que esto es lo que no se ve, porque te hacen torre por F4 y... Muy difícil con 4 minutos. Este caballo G2. Bueno, pero eso sí, torre G2, caballo E5, esto ya es locura total. Vale, entonces, dama H5, caballo por E6, dama por G4 y caballo G5. Esta tiene mucha lógica porque amenaza mate. Y aquí es donde Prag se saca este caballo E5 para evitar que la torre defienda la segunda y después de torre por E5, torre por, rey por, dama H5, dama G4 y jaque perpetuo. Un partidón muy difícil de entender. He intentado simplemente destacar las posiciones más interesantes. De hecho, no he visto toda la partida con el módulo porque tampoco me parece que tenga mucho sentido a la hora de explicarlo, porque hay muchas jugadas que son muy difíciles de entender, incluso para mí. Simplemente he intentado transmitir eso que yo puedo entender, más o menos. Vale, y esto es la parte de la variante Open, pero luego tenemos el femenino, que ha sido un poco similar en algunos aspectos. Por ejemplo, la partida de Goryachkina y Lagno se parecen un poco a la anterior de Abasov, en la que no sacó nada en la apertura. Sin embargo, debo reconocer que estoy un poco decepcionado con Goryachkina, porque si hubiera revisado el curso de la academia de E4, porque esto yo lo doy en mi curso de la academia con blancas, de hecho, si buscáis por jugador en Lichess, vais a ver que Salgado Blancas juega mucho esta posición, hasta un bullet que jugué por ahí, y D4 es mucha ventaja. Esta posición es mucha ventaja, C por alfil G4, y o bien haces D5 y llegas a unas posiciones un poco oscuras, o si no tienes la tranquila alfil E3, que de hecho puede que la haya hecho yo, sí, alfil E3, que es pequeña ventaja blanca, sin ningún tipo de riesgo, aquí lo podéis ver con el modo de análisis, y es muy fácil de jugar. Y la verdad que caballo A3 no tiene mucho sentido para llevar a cada C2. Y de hecho la partida no fue muy buena, no pasó nada especial y terminó en tablas. Aquí solamente decir que supongo que se vio sorprendida porque Goryachkina juega mucho D4 y yo supongo que no conocía prácticamente nada de esta variante. Supongo que se había preparado otras variantes, G6 o E6, pero D6 casi no se la miró. Porque, de hecho, Caterina Lagno no me suena que la haya hecho mucho. Así que la verdad que bien hecho por Caterina por sorprender un poco, pero la verdad que Goryachkina le faltaron conocimientos. Luego, por otro lado, Muzichuk y Salimova. Muzichuk entró en una variante de la Petrov que recomendó Wesley So en su curso de Chessable. En la Petrov recomendaba esta variante y caballo de 5. Y
caballo D7 y esta línea, alfil D6, caballo C3, caballo por, B por, enroque y dama H5. Y en realidad no pasó nada, pero la verdad que ambas jugadoras están muy bien preparadas, porque esto siguió F5, torre B1, dejo la base de maestros para que veáis un poco cómo siguen las líneas principales, B6, torre 1, C6, alfil G5, dama C7, C4 y ahora alfil 8 importante. Hay que darle el mérito a Kramnik, que en el 98 ya conocía esta variante, dama F3 y ahora D por C, alfil por C4 y alfil F7. Y la posición está muy igualada. Aquí veis que Nurgül tiene solamente, bueno, que ha gastado 25 minutos, mientras que la jugadora de blancas ha jugado al toque. Es muy normal cuando juegas la Petrov que estés recordando variantes de manera bastante continua y que intentes emplear más tiempo, no vaya a ser que se te haya olvidado algo. Y después de alfil por F7, torre por F7, H3, bueno, aquí esto debe ser una partida de correspondencia, supongo. Y aquí decido hacer F4, aunque la posición es más o menos igualada. ¿Por qué? Porque el dominio de la columna E no es suficiente. De hecho, me gusta bastante el plan de Nurgül de poner el alfil en F8 para defender el punto G7. Y la partida siguió torre 6, torre C8, C4 y dama D7. Y claro, el problema es que esta dama de F3 está atascada, porque en caso de dama E4 para defender la torre, viene F3 y ya el rey está un poco débil. Y la partida siguió F por, alfil G3, torre D8, torre D1, torre 7, buscando cambios de piezas, y la partida terminó en tablas poco después. Por otro lado, tenemos la partida de Vaishali y Hampi Koneru, que no pasó nada, pero hay algunos momentos interesantes, ¿no? Porque juega la italiana y aquí hace H6. ¿Por qué? Porque después de enroque corto, estas líneas de alfil G5 se están poniendo muy de moda y la verdad que son partidas hiper complicadas. Hampi Koneru tiene un estilo más posicional y supongo que dijo, bueno, hago H6 y me dejo de líos con alfil G5. Pero aquí se considera que este B4 es interesante, aunque tampoco es gran cosa, y alfil E7. Caballo BD2, enroque corto, D5. Y aquí a mí me suele gustar más comer en D5, pero mantener la tensión con alfil B3 está bien. Y la verdad que aquí hay que darle el mérito a Hampi Koneru, porque se liberó de manera perfecta. Primero hizo A6, para evitar B5 en cualquier momento y que el peón D5 esté bien defendido. Las blancas hicieron A3 y el negro hizo alfil E6, sacando el alfil, torre 1 y ahora, tras pensar mucho tiempo, hace la jugada clave, que es hacer B5, para ganar algo de espacio. Y en un futuro evitar una expansión de las blancas con A4, B5. Y después de alfil B2, ahora hace cambios de piezas. D por, alfil por B3, dama por B3 y ahora hace A5 para evitar que te hagan A4 y te tengan una tensión favorable en el flanco de dama. Por lo tanto, hace A5 primero y después de caballo F1 mejorando el caballo, ahora hace dama C8 buscando dama E6, cambiando la pieza activa de las blancas. Y en caso de dama por E6, F por E6 y no hay que tener miedo de estos peones doblados. ¿Por qué? Porque no hay forma de saltar a estas casillas clave. Esto es un tema muy típico en la Fildor. Y después de caballo D5 vino torre F8 metiendo presión en D5 y después de caballo por F6 come con dama y torre D1. Aquí me encantó la jugada alfil D6. Es una jugada que se la he visto muchas veces a Aronia en este tipo de posiciones. Deja el alfil malo en D6 defendiendo el punto clave E5 y la idea es liberar este caballo para mejorarlo. Y después de torre D5 hizo torre B8 y a torre D1 dama E6 clavando, dama C2 y ahora pensamiento esquemático. Caballo E7, caballo C8 y este caballo se dirige a la casilla B6 para ir o a 4 o a C4. La verdad que juego espectacular por parte de Hampi y lo único que en esta posición, después de alfil C1, tiene hizo alfil E7, caballo F1 y aquí jugó dama C6, buscó una lucha bastante directa, aunque la verdad hay que reconocer que aquí es difícil incrementar la presión. Pero bueno, la parte siguió dama C6, caballo E3, dama E4 no se puede por torre D8, peón por, dama por, caballo por y entraron en un final que posteriormente hicieron tablas. Pero muy interesante la forma de Hampi Koneru de neutralizar la pequeña iniciativa de la italiana, de las
de las blancas. Y por último tenemos seguramente la mejor partida, la única victoria de ayer, y me ha encantado. Básicamente la jugadora de negras me parece que está a un nivel muy alto, se ha preparado muy bien y ha tenido una cantidad de detalles técnicos en esta partida espectaculares. Vale, para empezar tenemos otra vez el gambito de dama, qué curiosidad. Yo ya lo había avisado en 2021 en la academia, que decía que esta era la mejor opción para jugar a ganar, llegar a este tipo de estructuras, y ya hemos visto 3 partidas así en este torneo. Vidit ha intentado jugar estilo gambito de dama, tenemos la partida de Nepomniachtchi y también tenemos esta partida. Por lo tanto, vamos a ver mucho gambito de dama. Y después de alfil G5, alfil E7, bueno, llegamos a esta posición y aquí H6, alfil H4 y aquí viene la jugada alfil G4. Una jugada que yo la había visto en otro orden, la había visto después de la jugada en enroque, pero aquí también es muy interesante. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que queremos resolver el problema del alfil lo antes posible y parece un poco estúpida esta jugada porque nos hacen dama C2 y el alfil nos queda ahí sin hacer nada. Pero claro, nos enrocamos y H3 hacemos alfil E6. Y como la dama está en C2, podemos buscar hacer C5 y caballo C6. Y hacernos con la iniciativa. Y después de caballo F3, que tiene mucha lógica para luchar contra C5, aquí viene caballo E4. Una jugada que sorprende, pero fijaros que estamos en preparación y no hay partidas entre maestros y no hay partidas de lichess. Y esto es algo muy raro. Esto demuestra una preparación excepcional por parte de Tan Hongyi. Porque claro, si alfil E7, dama E7 y en caso de alfil D3, que sería lo normal, aquí incluso podría hacer caballo D6. De hecho tengo curiosidad por qué dice el módulo. Porque yo aquí haría caballo D6. Y luego caballo D7, C6. Tengo mi caballo ahí. La típica es un poquito mejor blancas, pero no es tan claro. Y también es posible, alfil D3, ¿qué más? Comer en C3 y jugar este tipo de posición. También es posible. Pero aquí llegamos a una posición muy interesante porque vamos a ver que aquí Tan Hongyi sigue jugando rápido. Caballo C5, alfil C8, no se deja comer ese alfil. Caballo por H4, dama por H4. Y estamos en una posición que está totalmente igualada, pero esto lo digo muchas veces. Aunque esté igualada la posición es totalmente asimétrica, lo cual nos da opciones de jugar a ganar. Y esto es lo que pasó en la partida. Porque siguió alfil E2, C6, B4 buscando ataque de minorías, torre 8 amenazando torre por E3, enroque corto y ahora hace dama G5 y después de RH1 es hora de hacer caballo D7, hay que sacar las piezas algún día, y después de B5, caballo por, dama por. Y tenemos la típica posición de ataque de minorías, pero el negro tiene ataque en el flanco de rey. ¿Por qué? Porque esta dama está un poco lejos de la defensa, y esta jugada es clave. Torre 6, dejamos la debilidad en C6, pero al mismo tiempo tenemos un ataque en el flanco de rey y hay que tener mucho cuidado. Y aquí Lei Tingyi se da cuenta y dice, anda, tengo que hacer dama 5 para intentar hacer dama C7 y llevar la dama a la defensa. Y las negras decidieron hacer H5. Dama H4 dice el módulo que es mejor, pero la verdad que H5 parece una jugada muy lógica para buscar el G4. Las blancas siguen el plan, dama C7, y las negras hacen dama H4, buscando alfil H2. Alfil H3. Y aquí llegamos al momento clave. ¿Por qué? Estas posiciones son muy difíciles de defender. ¿Por qué? Porque no está claro lo que nos amenaza el rival. Porque podemos ver, vale, alfil por H3 nos sirve por dama H2. Entonces dices, vale, hago torre C1, pero alfil H3 hago dama H2 y me quedo con clara ventaja. Pero puede pasar una cosa, que nos hagan alfil G4. Y claro, yo creo que aquí esto es lo que vio la jugadora de blancas y no estaba del todo contenta con la posición. Y no quería permitir alfil G4. Sin embargo, aquí las blancas tienen un jugadón que es difícil de ver, que es rey H2. Y esta me gusta mucho porque en caso de alfil por F3, G por F3, teniendo en cuenta la formación de peones y cómo el rey contribuye a la defensa, de repente no es tan fácil atacar. Pero claro, ver jugaditas como rey H2, que el tío Vilas, Jesús de la Villa, le llama defensa invisible,
Son jugadas un poco difíciles. Y claro, después de dama h4, entró un poco en pánico Lei Ting e hizo la jugada dama f4, buscando los cambios de damas. Pero ¿qué sucede? Que después de dama por f4, e por f4, Tan Song-ji sigue la regla de los finales de torres. Activa las torres y presiona debilidades. Putupum. Torre f6, este peón no puede ser defendido y la torre se activa un poco. Y a partir de ahora, Tan Song-ji da una clase magistral de técnica, pero totalmente magistral. Contra torre 1 no se apresura, hace rey f8, rey al centro, y contra torre c1 sigue sin apresurarse y hace g6, defendiendo la debilidad de h5. Rey h2 y ahora que se amenaza g3, captura en f4, torre por c6 y torre por d4. Aquí tiene peón de más, Lei Ting hace la lógica torre d1 para cambiar la torre activa, torre por, alfil por, y ahora hace a5, con idea de que esta torre tenga juego y no se la bloqueen. Por ejemplo, alfil e6, torre a6 puede ser molesta y esta torre queda bloqueada. Por lo tanto, hacemos a5 primero, muy importante, y rey g3, alfil e6, rey f4, llevando el rey al centro, y rey e7. Y después de a3, una vez ya hemos consolidado la posición, es hora de calcular. Y ahora Tan Song-ji hace torre b8, después de pensar 6 minutos. Pero lo calcula muy bien, porque después de torre c5 no se pasiviza, sino que juega al contraataque, atacando el punto f2 y utilizando pequeñas tácticas. Os lo voy a enseñar un poco. En caso de rey g3 veis esta idea, torre d2, complicada de ver, y contra alfil f3 g5, con idea de tener g4, torre por a5, y un momento aquí puede hacer h4, luego f5 y g4. Y también cae el peón de f2. Muy difícil de ver, pero seguramente lo vio, porque si no, no tiene sentido que hubiera hecho esta continuación, porque perdería peón. Esto en caso de rey g3. Y en caso de rey f3, torre d, alfil aquí, y aquí puede hacer a4. Y si torre aquí, puede defender el peón y consolidar toda la posición. Fijaros que hacer una jugada como torre b2 no es nada fácil. Y después de torre por a5, torre f2, alfil f3, ahora hace rey f6, mejora un poco el rey, torre a6, torre f1, y contra h4, esta jugada sí que me encantó, que es torre h1, que el módulo puede que no la dé como la mejor, pero es muy difícil en la práctica, porque este final que da el módulo, alfil por d5, torre h4, rey g3, torre h1, alfil por f por, será tablas, sí, pero en la práctica es muy difícil de defender. Y claro, ¿cuál es la idea? Que estás en la jugada 40, tu rival tiene un minuto y tú le pones un problema que no es nada fácil de resolver. En caso de g3, tú estás dejando tu rey medio en red de mate. Aquí había varias y torre f1 era la que más me había gustado al final para buscar un alfil g4 en un futuro, y si el rey se mueve, rey e5, ¿no? Y ganamos espacio. ¿Y qué sucedió aquí? Que el blanco hizo rey g3 para defender el peón, pero ahora ya se activó el rey. Y contra 4, rey d4, torre a8, rey e3. Y tenemos al correcaminos. Pero no solo tenemos al correcaminos, sino que a torre 8 le mete g5. Le ha plantado una red de mate. No solo quiere avanzar el peón pasado, sino que le monta una red de mate. Y aquí obliga al sacrificio de calidad, h por h4, rey g4, h3. Y después de g6, aquí calcula un poco y hace la jugada rey f2. ¿Cuál es la idea? La idea es que si g7, h por g, amenazando g1, alfil por g2, torre g1, seguido de torre por g2 y torre g8, y las negras ganan. Por lo tanto, las blancas hicieron rey f4, torre a1, g7, torre por a4, rey g5, torre a8. La torre va por el otro lado, g por h, rey f, y después de h4, torre g8 justo a tiempo, y después de rey g6, torre por, rey g4, esto corona, y las negras ganan la partida. Un resumen un poco largo, lo sé, pero quería tocar los momentos más importantes de la primera ronda. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like el vídeo y suscríbete al canal. Espero que hayas disfrutado y te veo en próximos vídeos.